Azúcar 103.9 FM presenta Golpe de Timón con Yumelis Viloria, un programa de opinión, objetivo, serio y analítico. Bienvenidos. Chávez lo dijo, nosotros hagámoslo. Permítanme ser lo más duro que pueda y que deba en esta nueva autocrítica sobre este tema. Compañeros y compañeras, yo voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comunas. He pensado varias veces, ¿por qué? Porque entonces mucha gente cree que ese ministerio es el que le toca a las comunas. Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida. Las comunas. Hay una ley de comuna, economía comunal. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros haciendo? Lo mismo pregunté yo ahí en Ciudad Caribia. ¿Dónde está la comuna? No la comuna. Las comunas. Y entonces, ¿dónde vamos a crear las comunas? Pues las nuevas. Farruco. Y allá en Ciudad Belén. Y seguimos entregando las viviendas. Pero las comunas no se ven por ningún lado. Ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna. La cultura comunal. ¿Me explico? Nicolás, ¿qué opinas tú? ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas como esta? Fuego de eficacia. Las micromisiones, Nicolás, es el espíritu de las micromisiones. Concentración de fuego. Díganme ustedes cuántos ministros, ustedes, mis queridos compañeros, se han ido a dormir en un barrio 3 días. Cuidado. Si no nos damos cuenta de esto, estamos liquidados. Y no solo que estamos liquidados, somos nosotros. Seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia, a los que aquí estamos. Véanse las caras, véanse los ojos en el espejo cada vez que vayan al baño o a donde haya un espejo. Chávez lo dijo, nosotros hagámoslo. Buenas noches, Ciudad Guayana, buenas noches a todos y a todas, usuarios y usuarias de Azúcar 103.9 FM. Saludamos a todos los compatriotas, saludamos a los trabajadores, trabajadoras del sector público, del sector privado, amas de casa, estudiantes, a todos y a todas. Nuestro saludo en este programa Golpe de Timón, que transmitimos todas las noches, de lunes a viernes, por Azúcar 103.9 FM. Saludamos también al ingeniero Rider Quintero, la red comunicacional Caroní, y también al compatriota Luis Tenía, quien nos apoya acá en los controles. Esta noche me acompaña, como siempre, parte del equipo de Marea Socialista, equipo importante, equipo grande. Hoy nos acompaña Mariela Salmerón, Luis Campos, el ingeniero Edgar León, Jorge Gutiérrez, Daniel Rodríguez, quien está por allí también. A todos ellos, gracias por acompañarme en el programa. Va a haber intervención también de algunos compatriotas sobre diversos temas. Hemos hecho costumbre en estos pocos programas que llevamos comenzar hablando precisamente del golpe de timón, porque el golpe de timón es precisamente lo que reclamó el presidente Chávez en el año 2012, lo siguió reclamando posteriormente y todavía hoy por hoy el pueblo venezolano, en una forma consciente o inconsciente, reclama su golpe de timón desde las comunidades organizadas, como decía un compatriota ayer, hasta todos los niveles de gobierno. El golpe de timón es necesario. Escuchábamos un poco el audio del comandante Chávez, donde palabras más, palabras menos, hacía esa reflexión y le decía a todos sus ministros y sus colaboradores que se vieran en el espejo, que cuando era la última vez que habían dormido en un barrio, que habían palpado sus necesidades,
para que pudiesen actuar en consecuencia. Quien no las sentía, quien no las vivía, obviamente no podía actuar en consecuencia y resolver esa situación, las situaciones que se presentan día a día. Entonces, hoy estimamos conversar un poco sobre el golpe de timón. Usted sabe que tiene varias aristas: el tema de la crítica, de la autocrítica. El socialismo no se decreta. En este aspecto, el de hoy es el tema de la propiedad social y el espíritu socialista, que también lo mencionaba el presidente en ese audio, el tema de las comunas, no de la comuna, de las comunas. Y él le exigía al presidente actual, en aquel momento creo que era vicepresidente o algo así, le exigía pues que tomaran en cuenta las comunas, que le hicieran todo el esfuerzo para la constitución de las comunas. En ese sentido, bueno, una arista del golpe de timón es el tema de la propiedad social y el espíritu socialista. Hablaba el presidente con el tema de la propiedad social, dos cosas en una del espíritu socialista, el tema de la propiedad social, porque él decía que se inauguraban empresas o se inauguraba un urbanismo, pero bueno, no era solamente bloque concreto y no había nada que humanizara ese espacio geográfico que estaba allí. No había una concordancia perfecta entre la geografía y el hombre, entre lo socialista, entre el socialismo construido poco a poco, pues. Entonces él hablaba y colocaba algunos ejemplos, el caso de la empresa Menegrande, y decía también el caso de una cadena productiva. Por ejemplo, estaba un espacio, estaba unas viviendas, bueno, y dónde está la siembra de mango, la siembra de cítrico, la fresa, hasta el sistema de distribución y consumo. El presidente nunca veía las cosas en forma aislada, sino que las veía como sistema, como un engranaje. Entonces ahí él hablaba de eso: dónde está el mango, dónde está la guayaba, dónde está la fresa, hasta el sistema de distribución de los productos que ahí salen, es decir, la conversión de estos productos, de tomar la materia prima y convertirla, darle valor agregado y ponerlo al servicio de un pueblo. Y eso es aplicable no solamente con el tema de la fruta, con las verduras, es aplicable también, por ejemplo, en las empresas básicas, donde se produce, donde se saca una materia prima, se saca una producción primaria, pero no se transforma, mucho menos se va a trabajar el ámbito geográfico donde está eso. Entonces él decía: no debemos seguir inaugurando fábricas que sean como la isla, rodeadas del mar, del capitalismo, porque sencillamente se lo traga el mar, y eso lo hemos visto, lo hemos estado viendo y lo seguimos viendo. Lastimosamente no se reacciona con esto. Nosotros hemos observado, por ejemplo, con las entregas de vivienda. Se entregan viviendas y aquello parece un desierto, solamente se ve el edificio, solamente se ve la casa, pero a su alrededor, si acaso, se ven unas maticas de flores, pero allí no se aplica la siembra de frutales, la siembra de nada de esto que pudiera ser, y muchísimo menos se trabaja en la constitución de la comuna, en la organización popular, en el sentir colectivo de esas personas que están allí viviendo, sino que simplemente se van haciendo los edificios y se van dejándose allí esa cantidad de bloques. Muchísimo menos se trabaja precisamente en el tema de la producción. Y algo muy grave que está sucediendo también es las viviendas. Se están construyendo viviendas en espacios que pueden servir para áreas agrícolas y agroindustriales. Se están utilizando esas áreas a vivir, precisamente áreas que han debido utilizarse para la agricultura o para la ganadería. Entonces el presidente hacía algunas reflexiones, y él, por ejemplo, ponía el caso del Junquito. Bueno, allá está el Junquito, allá está el mar. Dios mío, que es bien, es bueno el frío de la noche, pero ¿dónde están las posadas que por lo menos se pudiese hacer? Y mencionaba también, decía que él hacía alusión a algunos comentarios sobre el libertador Simón Bolívar, que decía: no nos va a llegar lo que queremos por el prodigio divino. O sea, no nos va a llegar lo que queremos por el prodigio divino. Eso lo decía el libertador Simón Bolívar, y el presidente Chávez lo tomaba para sí. Y hoy yo lo quiero comentar porque es verdad, nada nos va a llegar por la providencia, aunque la providencia ayuda muchísimo, pero no nos va a llegar si nos sentamos a dormir en la casa y el país sigue como está. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo supremo por mejorar, por dar el golpe de timón tan ansiado, tan esperado, para poder convertir
este proceso revolucionario en lo que realmente soñó el comandante Chávez, un proceso que le dé a las comunidades, al pueblo, al soberano, el mejor vivir. Entonces, ese tipo de cosas, ahí el presidente lo mencionaba muchísimo. Él decía, ya debería haber allí, en ese sitio que él mencionaba, posadas, restaurantes con vistas al mar. Hay una montaña mágica que yo llamo la muralla, es el camino de los indios. Entonces, allí él decía que deberían haber posadas, debería haberse una cantidad de cosas, y debemos decir que todavía está por verse que quienes tienen la responsabilidad en cada una de las áreas, en la aplicación de las políticas públicas, ya sea de vivienda, ya sea de infraestructura en general, ya sea de salud, ya sea de educación, ya sea de cultura, los consejos comunales, las comunas, dar el golpe de timón en ese sentido, reflexionar. Importante que la gente lo lea, lo vaya analizando en su justa dimensión y lo vaya revisando. Ahí hay espacios, por ejemplo, que el presidente cuando inauguró el puente Orinoquia, él decía, allí mismo debe haber una ciudad, y lo exigió como tal, debe haber una ciudad, en todo ese alrededor tiene que haber una ciudad. El presidente lo exigió e incluso le puso nombre a esa ciudad. Vaya a verse si eso realmente se ha materializado y se ha concretado. Todo lo contrario, más bien está ahí a oscuras. Entonces, él dice, por ejemplo, terminamos una carretera, terminamos un puente, y no hay una sola unidad productiva que hayamos creado nosotros. Creemos que la carretera es el objetivo. Creemos que el ferrocarril es el objetivo. ¿Será la carretera realmente el objetivo? ¿O cambiar toda la relación geográfica, humana, socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de todo ese eje? Es eso, pues, cambiar todo el entramado cultural que puede tener una persona cuando de forma aislada, como hemos vivido nosotros durante mucho tiempo, de una manera egoísta, de una manera egocéntrica, poder cambiar todo esa forma de ser. Entonces, el objetivo puede ser hacer la carretera, es uno, a lo mejor, como decimos los economistas y los planificadores, a lo mejor uno de los objetivos específicos puede ser construir la carretera, pero el objetivo en realidad es cambiar toda la relación geográfica, humana, socioterritorial, sociocultural de todo lo que está en las inmediaciones de ese largo de esa carretera o de ese urbanismo o de ese puente. A veces no lo queremos entender. Es más, decía el presidente, no solamente no lo queremos entender, nunca lo entendemos. Entonces, señores, a quienes tienen responsabilidad de gobierno en forma directa, que tienen responsabilidad de vivienda, no vayan a decir ahorita, bueno, Yumeli está atacando la misión vivienda, porque son a veces tan cortos de mente que llegan a esos extremos, ¿no? A quienes tienen responsabilidad de construcción de escuelas, de construcciones de módulos de salud, de construcciones de ferrocarriles, de carreteras, de vivienda. El objetivo específico es ese, pero el objetivo general es cambiar todo el entramado cultural y social que tiene ese entorno. Conversaba yo con quienes nos están escuchando ahorita, el tema del golpe de timón y lo que es el cambio social, cultural, educativo que tiene que tener la revolución bolivariana para poder ir construyendo y consiguiendo ese golpe de timón que tanto pidió el comandante Chávez y con el cual tenemos una deuda muy grande. Nosotros sabemos que la revolución bolivariana ha avanzado muchísimo en el tema de las infraestructuras. Yo creo que Venezuela de verdad es uno de los pocos países que tiene las obras más grandes de infraestructura, que se están construyendo represas, se están construyendo trenes, ferrocarriles, metros, puentes, toda una cantidad de obras de infraestructura que se están construyendo. Y en el aspecto social se mejoró muchísimo. Sin embargo, hemos visto cómo ha ido decayendo el tema social, y es importante que aquí se revise todo esto y que se dé verdaderamente el golpe de timón que se tiene que dar en el área social. Los consejos comunales tienen una responsabilidad tremenda con el enderezar este entuerto que tenemos, o enderezar el timón hacia el lado izquierdo, como exigía el comandante Chávez. Entonces, conmigo está parte del equipo de Marea Socialista, está Mariela Salmerón, está Luis Campos, está otras personas, y otro equipo
y ya lo mencioné hace ratito, pero yo quisiera hablar con Mariela Salmerón sobre, precisamente, ella trabaja en el área social, y ver cómo desde la parte social el golpe de timón tiene vigencia, cómo podemos hacer para que realmente ese gran esfuerzo que hizo el presidente Chávez no se pierda y se pueda ir enderezando las cargas hoy por hoy. Adelante, Mariela. Buenas noches, aquí Mariela Salmerón, trabajadora social, donde comenzó esta lucha aquí desde que el presidente el 7 de octubre de 2012, en el golpe de timón, se trabaja arduo por la parte social. Desde allí tuve esa convicción de trabajo en las comunidades. Yo comencé en el estado Monaga, trabajé con la parte social, Mangosal, Villa Victoria, un comienzo muy bonito. No se habían hecho las comunas, los consejos comunales, nada de eso, era un principio que llamaban los comités. Un principio muy bonito, tocando las puertas de casa en casa para abrir este escenario que el presidente nos dejó, o sea, nos presentó, pues, y teníamos que arriar ese proyecto. Y bueno, ahí hizo un trabajo muy arduo, muy candente, porque en verdad estar en la calle no es fácil, sin dinero, sin nada, pero es la convicción de trabajo social. Y ahí tuvimos 3 años luchando por eso y se hicieron proyectos, los comités, que es lo que le vengo diciendo a las comunidades organizadas, que sí se pueden hacer muchas cosas, se pueden lograr proyectos de agua, de luz, de vivienda, pero como llamaba el presidente, la unión y más unión. Yo digo que esa es la base fundamental de los trabajos sociales dentro de las comunidades para hacer muchos logros. Mientras no tengamos unión, no vamos a tener nada. Pero nada es imposible. Hay posibilidades. En ese entorno de esa comunidad, cuando comencé el trabajo con nuestro presidente, bueno, hicimos logros, proyectos de vivienda. Yo me enfoqué mucho en lo que está diciendo aquí la camarada Viloria, de los huertos familiares. Ahí fue mi proyecto donde fui concientizando a la comunidad en los huertos de las casas. Es muy importante, importantísimo. Y tuvimos del diagnóstico que se hizo allí, era muy importante porque las personas que vivían allí eran personas de campo, que tenían el conocimiento. Imagínense, yo no lo tenía y yo lo aprendí. Y el presidente decía, siembren en su casa, en los pedacitos de patio. Y también algo muy importante, los gallineros y los pollos verticales, él lo repetía 1000 veces. Que mucha gente se burló de eso, ¿no? Sí, mucha gente se burló de lo que decía el presidente de eso y si se hubiese hecho buena parte de eso que solicitaba el comandante, quizá hoy en día no estuviésemos pasando tan fuerte por lo que estamos pasando. Entonces creo que sí es conveniente darle el golpe de timón en materia social y materia económica, ¿no, María? Sí, bueno, y aquí estoy, hice un trabajo en el estado Monaga, ahora aquí estoy en Puerto Ordaz, que es mi tierra natal. He pertenecido 2 sesiones de consejos comunales aquí en la parroquia Cachamay, Villa Colombia, y he tratado, no es fácil trabajar en una urbanización que trabajar en el campo. Más me gusta la parte social del campo, es la parte más que me gusta, pero he tratado de llevar también los proyectos en las comunidades, no solamente las urbanizaciones también tienen su problema. En verdad dicen que no tienen problema, tienen agua, luz y eso, pero sí hay una parte social muy importante que es las personas que están enfermas, la parte de salud, la parte cultural que hace falta, el deporte, que el deporte está muy fallido en Villa Colombia, pero ahí está Villa Colombia, está la cancha de Villa Colombia, que está un poco privatizada, pero las instituciones... O sea, que hay que dar el golpe de timón ahí y ponérsela en manos del pueblo. En manos del pueblo, sí, hace mucha falta eso, pero estamos acá y estamos apoyando este golpe de timón para nosotros seguir adelante
y siguiendo construyendo esta sociedad y para la mejor calidad de vida de aquí de... Bien, y queríamos conversar con Luis Campos. Luis Campos es trabajador de Alcasa y quizás tiene mucho que ver y que decir con esto que decía el comandante Chávez con el tema de las empresas, ¿no? El tema de la generación de valor agregado, que aún hoy tenemos esa deuda con, no solamente con el presidente, la tenemos con todos y cada uno de nosotros también, con los trabajadores, con la familia, con toda la colectividad. Y quería escuchar tu percepción al respecto, Luis. Sí, buenas noches, queridos radioescuchas. Reciban un saludo de parte de este equipo de Marea Socialista que inicia pues este programa Golpe de Timón con la intención de irnos complementando en el conocimiento y sobre todo acerca de lo que se planteaba el presidente en este gabinete celebrado en octubre del 2012, ¿no? Cuando él decía, bueno, que lo perdonaran, pero él iba a hablar y iba a llamar la atención y que le permitieran pues hacer ese llamado de atención. Cuando analizamos el documento, el presidente habla en profundidad sobre lo que se planteaba la revolución bolivariana, que no era más que la construcción del socialismo. Y cuando comienza a pasearse, comienza a resaltar el rescate de PDVSA. Él inicia su documento resaltando a PDVSA como la segunda empresa más grande de América Latina para ese octubre de 2012 y una de las más grandes del mundo. Pero eso en sí, ese mensaje en sí, quiso resaltar fue el rescate de PDVSA. Ahora PDVSA ya no es privada, ya no es una empresa que sirve como plataforma para las grandes potencias, sino que PDVSA ahora es de Venezuela, PDVSA es de los venezolanos, y eso se debe a una serie de transformaciones que se dieron en PDVSA, y eso tenemos nosotros que recordarlo y resaltarlo, porque recordemos que en el pasado el impuesto sobre la renta inclusive era exonerado, las regalías eran de un 1%, entonces se llevaban nuestro producto, el fruto pues del territorio nacional, que es el petróleo y que es el primer ingreso de divisas. Era un precio regalado, sino también con descuento. Concesiones, contratos abismales con esas grandes transnacionales, y que el presidente inició un proceso en el año 2009 que consistía en la nacionalización. Aquí el complejo petroquímico de José fue rescatado, nació Petrocedeño, Petropiar, Petroanzuategui, que ahora es Petro San Félix. Entonces ahí comenzamos a ver resultados de cómo ahora PDVSA sí es de los venezolanos. PDVSA fue plataforma de las grandes misiones que surgieron después del golpe petrolero, del paro petrolero y golpe de Estado, ¿verdad? Misiones que desde el punto de vista de su operatividad siguen siendo eficientes. Donde no es eficiente es en cómo se están ejecutando las políticas de distribución y comercialización de esos productos subsidiados. Si nosotros comenzamos a revisar documentos, Yumeli, y la camarada Mariela, si comenzamos, y ustedes Radio Escucha, si comenzamos a revisar documentos, vemos cómo las importaciones se han incrementado de una manera, digamos, satánica, por decirlo, por quererlo resaltar. Entonces, ¿cómo es esto que no se ha entregado divisa al sector empresarial si ha habido un desfalco de más de 260 millones de dólares? Entonces, hay un doble discurso actualmente, ¿verdad?, que puso en jaque al sistema, digamos, al sistema productivo nacional, y lo tiene en jaque en la importación de carnes, en la importación de medicina, en la importación de vehículos y autopartes. Vemos cómo se ha desatado una cadena especulativa. Pero volviendo al golpe de timón, el presidente en sí hablaba, era del nuevo modelo productivo, o sea, de la construcción del socialismo, de nuevas relaciones, inclusive como tú lo decías, no nada más de producción, sino esa nueva relación con el mundo, con la naturaleza, esa nueva relación del hombre con el hombre, porque hay que resaltar ahorita lo que está sucediendo, que hay un canibalismo en la sociedad. Ahorita los llamados bachaqueros, bueno, camaradas, están destrozando el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cómo es posible que un trabajador que no puede hacer una cola porque tiene que trabajar 8 horas tenga que comprar una harina pan, por ejemplo, revendida a un vecino hasta por 250 bolívares? Entonces, de eso hablaba el presidente en el golpe de timón.
Y es algo que ha venido fallando y hay que reconocerlo, porque las instituciones del Estado, los operadores políticos del gobierno no han servido de instrumento de concientización del pueblo y de los trabajadores. Esa conciencia, el presidente Chávez siempre hablaba de la conciencia, y él decía, ¿y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia no es más que la suma del conocimiento, pues, es el conocimiento. Sin Entonces, conocimiento no hay conciencia, decía el presidente. Así es. Entonces, ese hombre nuevo que se plantea el presidente, esas nuevas relaciones humanas, nuevas relaciones de producción, de ese punto del no retorno, la construcción del socialismo, eso es lo que quiere resaltar el presidente. Ahora, hablando de las empresas, tú me preguntabas acerca de cómo hacemos nosotros en el nuevo modelo productivo. Bueno, en Alcasa, yo soy trabajador de Alcasa, yo tengo un recorrido de 27 años en esa empresa, entré en el año 1988, y desde el año 2005, con la creación del MIBAN, la llegada de Víctor Álvarez, Carlos Lan al CDG Alcasa, inició un proceso de, vamos a llamarlo de ensayo, ¿no? Porque fue un proceso que trataba de cambiar el modelo productivo, y el presidente en este documento del golpe de timón, el presidente dice, bueno, ¿será que yo inauguro una empresa y le pongo socialista, empresa socialista? Y ya está listo, ya estoy haciendo la relación. Por eso es que decía que el socialismo no se decreta, que no bastaba con ponerle nombre a las cosas de socialista para que fuesen socialistas. Así es. Bueno, y entonces en Alcasa hemos venido, yo creo que Alcasa es una de las empresas que tiene un bagaje bastante, digamos, tiene que ser respetado ese bagaje que hay allí, ese conocimiento, ese proceso, pues, de formación que hemos vivido los trabajadores alcasianos, pero que ahorita tú le hablas a un trabajador, y no nada más de Alcasa, de cualquier empresa básica, de una empresa socialista, y suena hasta despectivo para los trabajadores, sufren un rechazo.